El Rincón de la Polca Paraguaya presenta anécdotas sobre músicos folclóricos paraguayos en la voz del coleccionista de música paraguaya y TikToker, Derly Soto. Y yo prácticamente, Claudio, me acostumbré a la polca en Baetete, porque yo soy de Cacupe y todos los grupos habido y por haber se fueron a la casa de mi abuelo. Mi abuelo era muy conocido en Cacupe y en los cumpleaños siempre se iban, por ejemplo, el dúo Pérez Peralta, ojo Kemil Yambay, ojo los videos países, Mario Alfonso Catón, ore vecino hoy, ojo Flaminio, siempre la cumpleaños habla 5 o 6 grupos ni Guateja ni Mezclapay que se mandó, pero yo no le daba la importancia porque ese es mi taíbu. Estoy hablando de la década de los 80, llegó 84, mía así ya se mandó ama, 83, 84, menos con 5 años va. Se mandó ama la mía la jola, eso lo vamos pumba capuy, dice, a ver, y ir a grupo. Sí, yo tuve el privilegio de conocerle a todos los grupos, o sea, a todos los grandes grupos. Los que están ahora, Puro Pareima. López Brites también son de Cacupe, por ahí no mandaban. O sea, la olla geolada y formal. Mi Carapegüeño, mi López Ramírez, mi Agitano Suete, se mandó. Ay, esa mujer, los torales Catalino, que va a ser, o sea, ojo, mi camión, mi abuelo tenía un camión, un 1113. O ya por si ni colectivo Guasuja 3 veces al día que hago la campaña. Aupea ahora a paso de una vez. Pues el cumpleaños mataban una vaca o aquillona, lo que sea, y ya toda la estaca, sopa abundante, mandicó, yecaruja, yecahugo y cosas. Según la se mandó a la Abdón Peralta, a Rufino Pérez, para mí era normal verlo así tomar. Yo no dimensionaba. Bañame en la caña, uja Mario Alfonso Diego, en fin, todos tomaban, pero ellos dos tomaban a dos manos, a Mago Tataru por ahí bañame. Tengo 2 temas, creo que de los zorzales de Cacupe, en donde una parte de la música le saluda a mi abuelo Adolfo Jiménez, a mi abuelo materno. Un tiempo, no me acuerdo quién era, si era Abdón o Rufino, que una vez le vi sin zapatillas. Entonces, cabrón arriba, jugamos. Tu pase del cuadro de la mía se me lo yo ya, qué sé yo, estaba en el primer grado, en el 86, pero para nosotros pues era uno más del montón nomás, porque es mala caña me llegó este ahí hoy, mientras lo llevó a la almacenar. Y sí, como vos, como yo, como cualquier persona tiene sus anécdotas o impago mía. Ya conmigo,